La Segunda Guerra Sino-Japonesa fue uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX y una parte clave del teatro asiático de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó a la República de China y al Imperio del Japón desde 1937 hasta 1945, aunque las tensiones y escaramuzas ya se venían acumulando desde años antes, especialmente tras la invasión japonesa de Manchuria en 1931. El conflicto estalló oficialmente el 7 de julio de 1937 con el incidente del puente Marco Polo cerca de Pekín, donde un enfrentamiento menor entre tropas chinas y japonesas escaló rápidamente a una guerra total. Japón, con una maquinaria militar moderna y bien entrenada, buscaba expandir su dominio sobre Asia, mientras que China, aún dividida entre el gobierno nacionalista del Kuomintang de Chiang Kai-shek y los comunistas de Mao Zedong, ofrecía una resistencia fragmentada. Durante los primeros años, Japón logró importantes avances, capturó ciudades clave como Pekín, Tianjin, Nankín y Shanghái, cometiendo atrocidades que marcaron profundamente la historia china. El episodio más brutal fue la masacre de Nankín entre diciembre de 1937 y enero de 1938, donde se estima que unos 300.000 civiles chinos fueron asesinados y decenas de miles de mujeres violadas por las fuerzas japonesas. A pesar de estos avances, Japón no quebró la voluntad china. El gobierno del Kuomintang se retiró al interior del país, trasladando su capital a Chongqing, desde donde organizó la resistencia. La complejidad del terreno, la extensión del país y la resistencia popular, que incluyó guerrillas comunistas, dificultaron el control japonés. Al inicio de la guerra sino-japonesa, China recibió escaso apoyo internacional. La Liga de las Naciones condenó la invasión japonesa, pero no tomó acciones concretas. No obstante, la Unión Soviética ofreció ayuda limitada a los nacionalistas chinos, mientras que Estados Unidos, aún antes de su entrada en la Segunda Guerra Mundial, comenzó a suministrar apoyo financiero y militar. Con el avance de la guerra en Europa y su estallido en septiembre de 1939, la contienda en China quedó vinculada al conflicto global. Japón se alió con Alemania e Italia como parte del eje, mientras que China pasó a ser un miembro del bando aliado. El punto de quiebre llegó el 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó Pearl Harbor y Estados Unidos entró formalmente en la Segunda Guerra Mundial. Esto cambió el equilibrio de poder en Asia. A partir de ese momento, China recibió un apoyo mucho más significativo de los aliados, incluyendo la creación de rutas de abastecimiento como la carretera de Birmania y el despliegue de asesores y pilotos estadounidenses como los Tigres Voladores. Mientras tanto, las tropas japonesas, pese a su control de zonas estratégicas, comenzaron a sufrir por el desgaste, la escasez de recursos y el avance aliado en el Océano Pacífico. Con el colapso progresivo del Imperio japonés hacia 1945 y tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, Japón anunció su rendición el 15 de agosto de 1945. Oficialmente la guerra terminó el 2 de septiembre de ese año, cuando el Imperio japonés firmó esa rendición. Para China el conflicto dejó un saldo devastador. Cerca de 20 millones de muertos, ciudades arrasadas y una economía completamente destruida. Sin embargo, la victoria consolidó el rol de China como potencia aliada, aunque la paz no duraría mucho. Pronto estallaría la guerra civil entre nacionalistas y comunistas que llevaría al triunfo del comunismo en 1949. Durante la guerra entre China y Japón, el caso más evidente de las atrocidades japonesas fue el de la Unidad 731, un centro de investigación encubierto establecido en la localidad china de Harbin por el ejército imperial japonés, donde científicos llevaron a cabo crueles experimentos en seres humanos, casi todos letales, con el pretexto de prevenir enfermedades. Al menos 3.000 personas murieron en el lugar, principalmente hombres, mujeres y niños chinos, aunque también hubo víctimas rusas, mongolas y coreanas. Los responsables del centro, mencionado como aserradero en la documentación oficial, se referían a los reclusos secuestrados como troncos, y los registros indicaban cuántos troncos habían caído durante cada experimento. A modo de cubierta, se dejaba por escrito que las pruebas se habían realizado en monos manchúes,
y no en seres humanos. El ejército japonés llevó a cabo ataques con armas biológicas en toda China, atribuidos a la investigación y los agentes químicos fabricados por la Unidad 731, lo que contribuyó a cientos de miles de muertes. Esas matanzas siguen siendo recordadas. 我之前有了解过，但是从未近距离的感受过。今天来了，感觉到当初日本人对我们犯下的罪行真是不可原谅，我感觉到非常的愤怒。对于那些不承认的日本人，我只想对他们说：大错特错，历史永远不可更改，历史永远铭记在人们心中。第3幺部队配有将官3人、佐官44人、尉官102人。参观之后的感觉感觉很沉重，因为看到很多侵华日军的暴行，就觉得我们的先辈们受过很多的苦，然后我们今天能过上这样的生活是十分不容易的，所以就觉得我们应该珍惜现在的和平，然后我们要拥护和平。历史是永远都有人铭记的嘛，不是说他们不承认，就是我们也会忘记的。只要我们记得，然后总会有人记得的。想对他们说的就是，世界上还是有正义存在的，永远会有人拥护和平、拥护正义的。El conflicto marcó el ascenso definitivo de China en el escenario internacional, aunque a un alto costo humano y material. La Segunda Guerra Sino-Japonesa dejó una huella profunda en la memoria colectiva china. Las atrocidades japonesas siguen siendo motivo de tensión diplomática entre ambos países en la actualidad.